¿Escuchó? Ah, ahora sí. Sí, sí, ahora se escucha, hermano Rodrigo. Sí, me ha apagado el. Bien. Vamos a entonces a comenzar con un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos observando anteriormente que el deseo de Dios es la restauración y la reconciliación con la humanidad. Porque esta relación se corrompió, se rompió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Entonces Dios quiere reconciliarse con el ser humano otra vez y relacionarse y restaurarlo porque se encuentra en una situación de corrupción total o depravación total, como se conoce en teología sistemática. La obra del Espíritu Santo en el creyente es testificar acerca del Señor Jesucristo. Le da poder a los testigos para hablar acerca de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu precede al testigo, está con anterioridad al testigo. A esta doctrina se le conoce como la gracia preveniente. La gracia preveniente está antes de la conversión, tiene la finalidad de convencer de pecado, juicio y justicia, constituye el ser del ser humano, de la humanidad, es la base de la conciencia, la base también de la naturaleza religiosa de todos los seres humanos, e impide que el ser humano se corrompa totalmente o impide que el ser humano se convierta en una bestia o en un demonio. Todavía conserva esa imagen primitiva o primigenia de Dios en los seres humanos. El Espíritu de Dios en los perdidos atrae, revela también la verdad, convence de la verdad. Las actividades que realiza el Espíritu Santo en la conversión son varias. Una de estas es que lleva de la muerte a la vida, sella al creyente. El sello es símbolo de propiedad y de seguridad y también imparte dones espirituales. Los instrumentos que Dios utiliza para atraer a la gente hacia sí mismo es la naturaleza, las circunstancias también, la gente, el tiempo con las redes de las circunstancias y también la gente. Esa es la forma en que Dios atrae a la humanidad hacia sí mismo. Lo que estaremos viendo en esta clase tiene que ver con lo que se trata el evangelismo personal. ¿En qué consiste el evangelismo personal? También vamos a definir el éxito en el evangelismo personal y veremos algunos ejemplos de los tipos de encuentros evangelísticos. Y también vamos a ver ejemplos bíblicos de tipos de evangelismo personal y también en qué consiste nuestro rol o en qué no consiste nuestro rol en la evangelización y en qué consiste nuestro rol. Y luego vamos a ver dos consejos en la fase pre-evangelismo en el evangelismo. Eso es lo que vamos a ver entonces de inmediato en esta clase, que es la número 5 de evangelismo y discipulado. Hoy día en la tarde le estuve enviando sus correos electrónicos, mis hermanos, la, la lista y los temas, las páginas también. Ah, falta enviarle los libros de las disertaciones. Pero en cuanto a las disertaciones, también ustedes las pueden grabar y luego me la envían a mi correo electrónico, la pueden subir al canal de YouTube que usted tenga, entonces me envía el link y yo voy a poder evaluar las disertaciones que me envíen. Bien, entonces vamos a ver en esta clase cuál es el rol de los cristianos en la evangelización. De acuerdo a lo que dice el libro de Matt Raney, en el capítulo 2, el libro de texto que ustedes están utilizando para poder desarrollar el informe de lectura. Creo que hoy día ya debía entregarse el informe de lectura primero. Bien, todo lo que tiene en vida se reproduce y así debería ser también con todos los cristianos. Las aves se reproducen, los peces se reproducen, las especies todas se reproducen porque es evidencia de que están con vida. Del mismo modo, la iglesia, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia local también,
Si tiene vida espiritual, entonces se va a reproducir, se va a multiplicar espiritualmente. Si la iglesia no se reproduce, no se multiplica, no crece en cuanto a los números, entonces es evidencia de que tiene algún tipo de problema espiritual. En Iglesia Crecimiento se le denomina esto enanismo, o, o los hermanos tienen otro síndrome que es el que es- disfrutan de la comunión de tal manera entre ellos, de tal manera que no quieren que otras personas interfieran o ingresen a este círculo cerrado de amistad o hermandad dentro de la iglesia. Koinonitis le llaman a ese tipo de problemas que tiene la iglesia. Enanismo o koinonitis. No crece la congregación porque tiene ciertos problemas. Toda iglesia local debe crecer. El crecimiento es integral. Se debe crecer en carácter, se debe crecer en conocimiento del Señor Jesucristo y los frutos del Espíritu, pero también deben crecer en cuanto a los números, al número de personas que integra esa iglesia local. Las iglesias deben expandirse, deben crecer, deben establecerse nuevos lugares o nuevas filiales de predicación. De lo contrario, evidencia ciertos problemas. No todos debemos, todos debemos ser sal de la tierra, la luz del mundo, nos dice Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. La evangelización es un mandamiento, no es un mero don para algunos elegidos, sino que es un mandamiento para todos los cristianos. Es verdad que algunos tienen el don del evangelismo, pero la responsabilidad de llevar a cabo y testificar acerca del Señor Jesucristo es para todo el mundo. El evangelismo personal, ¿qué es lo que es? El evangelismo personal consiste en narrar algunos hechos del Evangelio en presencia de un incrédulo. Narrar algunos hechos del Evangelio frente a una persona que no asiste a alguna iglesia o que no tiene la experiencia de la conversión. El evangelismo es, en su forma más simple, presentar a Jesús a nuestros amigos. Eso es evangelismo personal. Narrar acerca de algunos hechos del Evangelio y presentar al Señor Jesucristo a nuestros amigos. Se presupone aquí que existe amistades o personas conocidas, colegas de trabajo. Si habla de Jesús de Nazaret, entonces ya está haciendo evangelismo. Hay una perspectiva histórica con respecto al evangelismo. Durante la mayor parte del siglo XX, estamos hablando del año 1900 hasta el año 2000, dice McRaney, la iglesia le dejó esta tarea del evangelismo a los expertos, a las personas que tenían la capacitación, conocían los asuntos o las doctrinas elementales o el contenido del evangelio para presentárselo a los incrédulos. También tenían una elaboración, los pasos, los textos bíblicos, la respuesta que se podrían dar también cuando se presenta el Evangelio. A otras personas cuando realizan preguntas o cuestionamientos a la fe evangélica. Se dejó a estas personas, a los expertos, principalmente a los miembros del personal de nuestra iglesia, aquellas personas que se destacaban en esta área, y de las organizaciones paraeclesiásticas como los evangelistas, Billy Graham, Luis Palau y Ávila, entre tantos otros evangelistas en América Latina y en el mundo, y a quienes demostraban una capacidad especial en la práctica del evangelismo. Eso era en el siglo XX. En esa época, en el pasado, la persona que era experta, tenía todas las respuestas, era la que contaba con la credibilidad de la audiencia. Las personas creíbles eran aquellas que tenían el conocimiento, la experiencia, tenían las capacidades, las habilidades para presentar el Evangelio. Sin embargo, dice McRaney, ahora nosotros nos encontramos en un proceso de transición de la modernidad hacia la posmodernidad. Y la posmodernidad tiene ciertas características que lo distingue, lo diferencia de la modernidad. Un ejemplo de esto, porque en, en la modernidad se ahorraba para el futuro, se pensaba en el futuro. En cambio, ahora en el presente es distinto. Ahora se piensa en satisfacer las necesidades y las demandas
ahora, en el instante, de manera instantánea. En la época de la modernidad se caracterizaba por el racionalismo. Ahora, en la posmodernidad, en lo sobrenatural, o en lo sobrenaturalismo, en el sobrenaturalismo. Esas son alguna diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. También en cuanto a la actitud frente a una persona que se le presenta el Evangelio, es distinta igual. Ahora, las personas que tienen credibilidad en la posmodernidad deben experimentar las mismas dudas, las mismas luchas, los mismos sufrimientos que los demás para que puedan tener o puedan gozar de la credibilidad. Ahora la gente busca que le comprendan, empatizar con los otros. No busca un profesional del Evangelio o la presentación del Evangelio, sino que busca una persona que haya tenido las mismas experiencias de la vida que él para ponerle atención y prestarle su oído o escuchar acerca del Señor Jesucristo. Aquella persona que ha perdido un familiar, es un momento, es una situación donde se puede prestar para el evangelismo, porque cuando ocurren estos momentos críticos de la vida, la persona está mucho más abierta hacia lo espiritual. Va a escuchar aquel hermano que también haya pasado por las mismas experiencias, porque lo va a comprender, va a empatizar, comprende muy bien el dolor que está sufriendo, por eso que tiene mayor posibilidad y credibilidad para la presentación del Evangelio. En la época de la posmodernidad es así, según lo que dice Manrane. Hace algunas décadas atrás, la mayoría de los perdidos entraban en una de las dos grandes categorías. Primero estaban aquellos que tenían sentimientos positivos y alguna comprensión de lo que son la iglesia y lo que es Cristo, pero que no habían todavía rendido su vida al Señor Jesucristo. Con estas personas solo bastaba una invitación a la iglesia o compartir algunos pasajes bíblicos para llevarlo a Jesús. Era un empujón, un empujoncito nada más para que las personas se rindieran al Señor Jesucristo. Pueden ser que hayan sido hijos de evangélicos, que tenían familiares evangélicos, entonces conocían muy bien el Evangelio. Pero también estaban aquellas personas que eran difíciles de alcanzar. Estas personas presentaban seria resistencia al Señor Jesucristo. Para poder persuadirlo a seguir a Jesús se requería un especialista, un pastor, un evangelista en épocas pasadas, como los ateos, por ejemplo. Samuel Vila, fue el presidente en su tiempo de, de CLIE, la editorial evangélica en España, una editorial muy influyente dentro del mundo evangélico. Estaba escuchando una entrevista que se le hizo hoy de la mañana, el hijo de Vila, y él decía que las publicaciones de la editorial CLIE respondían a las necesidades del momento. Por ejemplo, en una época cuando habían cuestionamientos contra la fe cristiana, objeciones, ateísmo, agnosticismo, entonces se requerían libros de apologética, evidencias cristianas, defensa de la fe, y publicaron en ese tiempo muchas de estas obras. Y así, de acuerdo a la necesidad de la gente, se publicaban los libros. Bueno, estos son los dos tipos de personas entonces que se podían ver. Algunos que estaban cercanos a la fe y otros estaban muy alejados o presentaban resistencia a la fe cristiana. En cuanto a nuestro rol desde el punto de vista agrícola en la evangelización, ¿cuáles son? Cuando se nos presenta la oportunidad para testificar acerca del Señor Jesucristo, nuestro rol es plantar la semilla del Evangelio, narrar algunos hechos bíblicos del Evangelio o hablar acerca de Jesucristo frente a una persona incrédula. Ese es nuestro rol en el evangelismo. Es plantar la semilla. Vendrá otro después y la va a regar. También hablará acerca del Señor Jesucristo, algunos hechos de la Biblia. Luego vendrá otro, le cortará las malezas. Y después el Señor se encargará de darle el crecimiento. Así
es el rol del creyente y así es el proceso de la conversión. Habíamos dicho en las primeras clases, en estos encuentros múltiples, y nosotros somos simplemente un eslabón de esta cadena que Dios utiliza de circunstancias y de experiencias con distintas personas que transmiten el Evangelio. En algún momento en esta extensa cadena llega hasta el final, es decir, hasta el momento en que la persona toma la decisión de servir al Señor Jesucristo. Pero nosotros somos eslabones y esa es nuestra tarea en el evangelismo personal, plantar semillas del Evangelio donde nosotros tengamos la oportunidad que el Señor nos presenta para hablar acerca de Él. Pero eso es nuestro rol en el evangelismo. No existe un enfoque efectivo para el evangelismo personal que no implique plantar, regar, desmalezar y luego esperar la cosecha. Se planta la semilla, otra persona riega, también se requiere el desmalezar, quitar todas las malezas. Estas malezas podrían ser objeciones a la fe cristiana, contactos con los ateos, con los agnósticos, con aquellas personas que no creen, o con los argumentos de la existencia de Dios, podría ayudar bastante para desmalezar, para derribar los muros de esta incredulidad o estas objeciones a la fe cristiana. Los libros de apologética pueden ayudar en esta área de desmalezar, eliminar todo obstáculo para que se produzca finalmente la conversión al Señor Jesucristo. Luego esperar la cosecha nada más. Pero no podemos estar frustrados porque las personas no se convierten en el primer contacto que tenemos con ellos, porque nuestro rol es plantar la semilla y luego esperar. Ese es nuestro rol nada más, esperar. En algún momento el Señor va a transformar a esa persona si la persona deja de resistir la gracia de Dios y no resiste más la gracia preveniente que Dios le otorga. El éxito en el evangelismo, ¿en qué consiste el éxito para nosotros? Simplemente hablar de Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Si usted habló de Cristo en el poder del Espíritu Santo, las personas incrédulas, ya ha sido exitoso en esta área, porque plantó la semilla. Nuestro éxito simplemente consiste en hablar de Cristo cada vez más preparados en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios. Esta preparación se adquiere por medio de la experiencia. Todo se aprende por medio de la experiencia y la práctica. Y el trabajo duro, todo. Aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar, en el deporte, dominar alguna técnica, por ejemplo, en el fútbol, en el tenis, o cualquier tipo de deporte de contacto, por ejemplo, los discursos, las predicaciones, el, pas- el pastorado o la pastoral, las misiones, el evangelismo, la educación, el hacer clases, todo esto se aprende por medio de la experiencia. Por lo tanto, el ensayo y error, los temores, todo eso es parte del proceso del aprendizaje. Por lo tanto, nuestro trabajo y nuestro éxito consiste en hablar acerca del Señor Jesucristo, cada vez más preparado en el poder del Espíritu, y dejarle los resultados al Señor, porque el Señor es el que convierte a las personas, el Espíritu de Dios, el que regenera a las personas, el que convence de pecado, juicio y justicia. Nosotros simplemente transmitimos el mensaje, la semilla y listo, es suficiente. Esa es nuestra tarea. El evangelismo, habíamos dicho que culmina cuando la persona es integrada al cuerpo del Señor Jesucristo, pero esa parte lo hace el Espíritu de Dios, pero como resultado, como consecuencia de la tarea previa que nosotros realizamos, que consistió en sembrar la semilla. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Se está entendiendo? ¿Están ahí, verdad, mis hermanos? Mm. ¿No se han ido? Se comprende todo. Está Excelente, muy Álvaro. bien. Muy bien, muy bien, excelente. Em, El hermano Rodrigo, si está hablando, no creo que tenga problema de señal, hermano Rodrigo, No, 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 le porque estaba diciendo que estaba entendiendo todo lo que estaba hablando.
Excelente, muy bien, muy bien, Sí, muy bien. sí. Bien. Sigamos entonces. Ahora se va integrando el hermano Cristian Castillo. Yo creo que está en el trabajo el hermano Cristian. Sí, mi hermano. Ah, Sí. perfecto. Entonces no le pregunto nada porque si no, lo van a retar en el trabajo. Sigamos. Los, los dos tipos de encuentros evangelísticos. Hay dos. Uno de estos es el encuentro aislado y el otro encuentro es de contactos múltiples. No todos los perdidos se encuentran en el mismo punto. No tienen las mismas necesidades ni están a la misma distancia de Dios. Algunos están cerca de Dios. Cuando digo cerca de Dios, no en el sentido de estar convertidos, sino que están cercanos a la fe. Falta un paso más y se convierten. Eso quiero decir cuando digo que están cerca de la fe, a Dios. Otros se encuentran un poco más alejados y otros se encuentran demasiado alejados. No todos se encuentran a la misma distancia de Dios. Además que todas las personas son diferentes. Son muy distintas por las experiencias, por los trasfondos, por los contactos que tienen, por la cultura que tienen también. Todos son muy diferentes. Las personalidades son variadas dentro de los seres humanos. Nosotros como creyentes tenemos distintos roles en distintos momentos a lo largo del proceso de la conversión de alguien, de una persona, pero estamos haciendo algo. No es que no estemos haciendo nada. Si hablamos del Evangelio, estamos haciendo algo. Recuerde que el éxito del evangelismo es hablar algunos hechos acerca del Evangelio, testificar acerca del Señor Jesucristo frente a un incrédulo y dejar los resultados a Dios. Por tanto, no todos los encuentros evangelísticos deberían ser iguales. Todos son distintos, porque distintas son las personas y las circunstancias en que nos corresponde presentar el Evangelio. Porque la gente se encuentra en distintos puntos de su comprensión y respuesta a Dios. Solamente recuérdese usted cómo llegó al Evangelio. En primer lugar, con respecto a Dios, a Cristo, a la Biblia, no entendía absolutamente nada. Algunos comprenden el Evangelio, pero todavía no responden a Dios. No todos los perdidos son iguales, todos son distintos. Algunos son delincuentes, son drogadictos, son borrachos, son groseros, insolentes. Otros son estafadores, son inmorales, son corruptos. Otros son buenos padres de familia, muy responsables en sus trabajos, personas disciplinadas, también en sus profesiones, en su oficio, cumplen muy bien su responsabilidad. Por lo tanto, no todos los incrédulos se encuentran en la misma condición o situación. Todos son diferentes. Algunos están lejos de Dios y otros están muy cerca para aceptar al Señor Jesucristo. Algunos son receptivos y otros son antagonistas. Algunos conocen bien las afirmaciones del Señor Jesucristo, pero otros desconocen todo acerca de Jesús. Naturalmente, las distintas personas tienen necesidades diferentes. Vamos a ver dos tipos de encuentros entonces evangelísticos. Están los encuentros aislados, los negocios, un suceso recreativo, un comercio minorista u otras diversas situaciones donde entramos en contacto con una persona solo una vez en la vida. Si usted compra en Mark's Place, yo creo que he vendido algunos productos en Mark's Place, en Facebook, en la Feria de las Pulgas de Facebook. Computadores viejos que ya no uso, he vendido también. Alguna lavadora igualmente, he vendido. Comprado cosas, comprado libros. Un computador también lo compré por medio de Mark's Place. Bueno, el contacto con esa persona fue una sola vez en la vida nada más. En algunos casos se logra hablar acerca del Evangelio, ya cumplió su rol. El- o también en negocios, en algunas empresas, por ejemplo, lo que son empresarios,
con el vendedor y con el proveedor tienen algunos contactos una sola vez en la vida nada más, y tienen esa oportunidad de hablar el Evangelio en ese momento. Estos son los encuentros aislados. En las Sagradas Escrituras encontramos varios ejemplos bíblicos. La mujer junto al pozo de agua, la mujer samaritana, solamente un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ella se convirtió, se dio cuenta quién era Jesús de Nazaret. Ananías y Pablo. Bueno, Ananías ya sabía que Pablo estaba convertido, porque le llama hermano Pablo. Pablo y Agripa. Agripa no se convirtió. Tuvo ese único encuentro. Felipe el eunuco. Un solo encuentro y se produjo la conversión. Algunos se convirtieron, otros no se convirtieron. Nosotros no sabemos a cuántos creyentes Dios ha enviado para testificar a esas personas, ni tampoco cuánto más enviará el Señor para que termine entregándose al Señor Jesucristo. Esto es interesante lo que menciona McRaney en este libro, es que nosotros no sabemos cuántas personas antes de nosotros Dios le había enviado para testificar acerca del Señor Jesucristo a esa persona. No sabemos también después cuántas otras personas Dios va a enviar en el futuro a esa misma persona que nosotros le testificamos anteriormente al Señor Jesucristo. Porque somos como un eslabón ni nada más. Sembramos la semilla, otra persona se va a encargar de regarla, otro de desmalezarla. Y finalmente, en algún momento, el Señor va a producir el nuevo nacimiento. Por tanto, nuestra responsabilidad aquí es dejar a esa persona un paso más adelante en el encuentro con Jesucristo. Eso es el rol que debemos cumplir. Dejar a esa persona un paso más adelante a la fe cristiana. Claro que si hablamos bien y dejamos una buena impresión al momento de presentar el Evangelio, porque también hay otras personas que no tienen mucha experiencia, no sé, están recién convertidos. Yo recuerdo casos muy vergonzosos, mis hermanos, personas que hablan el Evangelio y como no los escuchan, las personas a quienes se está predicando, o le son muy indiferentes, o lo miran con desprecio, la persona, el evangelista reacciona mal, con insultos y también con agresividad. Imagínese la impresión que va a tener esa persona. Ahí en ese caso no le vamos a dejar un paso más adelante de la fe, sino que los vamos a dejar muchos pasos más alejados de la fe. Seremos en ese sentido entonces piedra de tropiezo para las personas. Bueno, ese es un grave problema de los encuentros con personas. Imagínense ahora en la televisión, en la radio Bio Bio, en las publicaciones del diario de la radio Bio Bio, hay un obispo que se adueñó, se apropió de una casa en Santiago y ahí están en los medios masivos de comunicación, están hablando acerca de este líder evangélico que fue expulsado de una iglesia, pero sigue causando problemas a la fe cristiana. Cuando ocurrió este problema con el obispo en esa iglesia allá en Santiago, algunos que no estaban firmes en la fe dejaron la iglesia, no se reúnen en ninguna parte, y otros que estaban cercanos a la fe después vieron esto y concluyeron que el evangelio en realidad es toda una mentira y una falsa, y los líderes, ellos dicen, todos los líderes evangélicos, en realidad fue uno solo nada más. Y hay otros que realizan muy bien el trabajo, pero las personas ven ese aspecto negativo de los líderes, entonces dicen todo es una mentira, una falsa, entonces no conviene seguir en una iglesia. Por lo tanto, se van. Bueno, en ese caso, la tarea evangelística sufre un deterioro, un problema, es un obstáculo. Estos malos testimonios son obstáculos para la fe cristiana. Y si nosotros reaccionamos mal cuando nos corresponde presentar el Evangelio, porque nos frustramos, porque la persona no nos prestó atención, entonces lo vamos a dejar un paso más atrás. La idea es siempre dejarlo un paso más adelante, dejar una buena impresión de la fe cristiana. Porque nosotros somos los embajadores del reino de los cielos. A nosotros se nos constituyó a todos los cristianos, no solamente a los evangelistas, los pastores, los misioneros,
a los obispos, a los profesores de Biblia, sino que a todos los cristianos se les dio la responsabilidad de ser sal de la tierra, luz del mundo, de anunciar el Evangelio. Somos nosotros los que debemos anunciar el Evangelio, sembrar la semilla de la palabra de Dios, no a los ángeles, sino nosotros los seres humanos, con estas debilidades, vulnerabilidades que tenemos, pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Los encuentros aislados tienen algunas desventajas y ventajas también. La ventaja que tiene el evangelismo de estos tipos de encuentros aislados es que la persona que nos escucha no tiene una visión de nuestra vida plena. Los fracasos morales en el pasado les son desconocidos para ella. Esas son las ventajas. Las desventajas es que no tenemos la credibilidad. Recuerde que en esta sociedad postmoderna la credibilidad está en aquellas personas que han tenido la misma experiencia que ellos y que se conocen, que se han hecho amigos. Cuando decimos en esta época de la posmodernidad, la credibilidad está en alguien que ha tenido la misma experiencia, esto no es absoluto, sino que es muy general esta expresión o esta declaración. Es una expresión generalizada, pero no es absoluta porque es verdad que algunas personas necesitan escuchar a los expertos. Le dicen, yo voy a tomar una decisión acerca del Señor Jesucristo, pero yo quiero estar seguro de la fe en la cual me voy a entregar, y por eso yo quiero saber y quiero conocer a una persona que sepa acerca de la fe evangélica. Entonces se va a ir a un luterano, porque es lo más clásico, lo más antiguo de la fe cristiana. Los luteranos saben muy bien la fe evangélica, porque si escucho a otra persona que no sea pastor, por ejemplo, entonces tengo dudas de si realmente saben qué creo o no. Algunos quieren, es verdad que quieren personas expertas que conozcan bien la fe evangélica. Pero en esta sociedad postmoderna, mayoritariamente o frecuentemente, las personas necesitan que hayan pasado por las mismas experiencias, que lo comprenda y que empatice con sus necesidades. La desventaja son esas, entonces no tenemos la credibilidad, pues las personas hoy, para muchos, las creencias individuales se muestran escépticas a todo lo que la gente no ha visto. La iglesia necesita amigos para adherirse, un encuentro aislado, donde solo una vez un desconocido le habló de Cristo, le desmotiva a continuar en el camino de la fe, no continúa persistiendo en conocer más acerca de la fe. Cuando alguien se hace amigo, esto es un principio del evangelismo y del discipulado, la amistad. Pero tiene que ser una amistad sincera, no debe ser una amistad simulada con la finalidad de llevarlo a la iglesia, sino que debe ser una amistad sincera. Es una gran responsabilidad eso, hermano, ¿ah? La amistad, porque implica responsabilidad, tiempo, recursos económicos, estar siempre disponible en ayudar en la necesidad que se tenga. Pero ese es uno de los principios del evangelismo, el discipulado, la amistad. Hay mayor posibilidades de conversión y de crecimiento espiritual cuando hay amistad. Pero si no hay amistad, entonces es difícil que se produzcan estas conversiones. El otro tipo de encuentro evangelístico es el de contactos múltiples. La mayoría de nuestras oportunidades evangelísticas suponen la transmisión del evangelio a lo largo de una serie de encuentros con gente que no conocemos. A las personas que podemos compartir el evangelio incluyen la relación con los parientes. A ellos se les transmite la fe y ellos nos conocen mejor que nadie porque nos conoce desde siempre. Entonces sabe, nos conoce, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de las actividades recreativas también. Estos son los encuentros de contactos múltiples, donde la persona más de una sola vez en la vida va a conversar o va a tener contacto con un creyente. Y en todas esas circunstancias
se le va a transmitir el Evangelio. Bien, entonces son dos tipos de encuentros, el aislado y el de contactos múltiples. Algunos tienen ventajas y otras desventajas. En cada uno de estos encuentros debemos hacer lo que se nos pide, hablar acerca de Jesús de Nazaret, contar algunos hechos del Evangelio y dejar los resultados al Señor. Me acordé de una alabanza, hermanos, de sembraré la simiente preciosa, el Evangelio de amor, y dejaré el resultado al Señor, dice el himno. No recuerdo bien la letra, pero esa es, dejaré el resultado al Señor. Eso es lo que debemos hacer, sembrar la simiente preciosa. En las Sagradas Escrituras hay varios tipos o estilos diferentes de evangelismo según nos muestra la palabra de Dios. Aquí tenemos un breve resumen de los ejemplos bíblicos, una lista de características de la gente que tiene este estilo y una advertencia a cada uno de estos estilos, que nos dice el libro de McRaney. Uno de estos ejemplos o estilos, estamos viendo estilos de evangelismo, es el evangelismo testimonial, el ciego en el libro de Juan capítulo 9, que recibió la vista y que quedó tan contento este hombre que comenzó a testificar: aquel hombre me dijo que yo me fuera a lavar y ahora veo. ¿Quién es este hombre? Yo no sé quién será. Solamente me dijo que me fuera a lavar y ahora veo. Y las autoridades judías le dijeron: ese hombre es pecador. Yo no sé si será pecador o no. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y después las autoridades judías le volvieron a preguntar: ¿quién es ese hombre? Dinos quién fue o quién era el que te hizo esto. Ya le dije que yo no sé quién era, le dijo. ¿Acaso, por qué me preguntan otra vez? ¿Acaso quieren ustedes hacerse seguidores de él? Esto le sorprendió o lo desconcertó o lo enfureció a los fariseos y le dijeron: nosotros no tenemos otro maestro que Moisés. Bueno, eso es lo sorprendente, dijo él, si este es pecador o no, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y a mí me respondió, a mí devolvió la vista. Ese es un estilo testimonial de, de compartir la fe cristiana. Hermoso estilo, ¿eh? Testificar de lo que Dios hizo en él. ¿Cuáles son las características de este estilo? La persona es un comunicador claro, es un narrador de historias, un buen oyente también. Las historias son muy importantes, las narraciones históricas. Cuando usted comienza a narrar una historia en la predicación o en la enseñanza, los niños comienzan a poner atención, porque le llama la atención el contar historias. ¿Por qué las librerías como la Antártica, la Feria Chilena del Libro, la librería Que Leo, no sé qué otra librería, pero son las tres librerías que yo conozco más importantes aquí en Chile, que están en todas partes de Chile? Hay una sección de novelas universales, literatura latinoamericana, literatura inglesa, italiana. Bueno, la biblioteca clasifica así la literatura. En esas librerías, literatura universal, literatura chilena. La literatura latinoamericana también lo clasifican de esa forma. Cuando hablo de literatura me refiero a la ficción y el otro principio de la estética. Tiene que cumplir con la estética. Y es recreativa. ¿Por qué existen esas librerías? Esas editoriales. ¿Por qué están ahí? Existen todavía. Porque la gente compra esos libros. Por eso se sostienen en el tiempo. ¿Y por qué los compra? Porque son entretenidos. Por eso los compra. Los libros que me han hecho reír han sido de Edgar Allan Poe, narraciones extraordinarias. Y también hay otra obra que son, no recuerdo el nombre que tiene, pero son, expresa historias de humor. Me reí bastante con esa historia, muy, muy entretenida. Bueno, todas las novelas son entretenidas.
Algunas hacen reflexionar, pero las personas cuando comienzan a leer se comienza a introducir en la historia y a participar con los personajes, a sentir con los personajes de estas historias, porque son narraciones. Esto es la ventaja y lo positivo de este estilo de evangelismo, el testimonial. En delante fuimos con mi hijo a la feria que se hace aquí cerca, en donde vivo los departamentos, y había una hermana de Venezuela. Ya lo he visto en dos oportunidades, anda con su hijito. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Narrando, estaba dando su testimonio de lo que hace Jesucristo en la vida de una persona. Ella decía que las fiestas, el trago, el alcohol, no pueden saciar la necesidad del ser humano. Yo también era así, decía ella. Yo también vengo de los vicios, del alcohol, de las fiestas, pero nada de eso me llenó mi corazón. Solamente el Señor Jesucristo pudo transformar mi corazón y llenarme de felicidad y de gozo, decía ella. Y eso es lo que yo te invito a que conozcas a Jesucristo. Y seguía comentando. Lo que ella estaba haciendo era, y sin megáfono, ¿ah? Así nada más. Y se escuchaba fuerte, eso es lo impresionante. Nadie le puede acusar a ella de estar haciendo ruidos molestos, porque ella dependía solamente de su pulmón. A pleno pulmón estaba ahí hablando fuerte, impresionante. Pero estaba desarrollando su forma de evangelizar, testimonial, daba su testimonio de lo que Cristo había hecho en ella. También en nuestras predicaciones, en nuestras iglesias acá en Chile, normalmente son testimoniales. Antes yo era borracho, dicen los hermanos, era drogadicto, era estafador, era corrupto. ¿Qué más dicen los hermanos? Bueno, todo eso. Pero en un momento me salió el encuentro, el Señor. Me acuerdo de un hermano de un local de Pedro de Valdivia, cuando estaba en la ciudad de Temuco. El hermano cuenta que, no me acuerdo si entró a la iglesia o lo invitaron a la iglesia, pero él estaba borracho. Y escuchó el Evangelio, ¿ah? Y aceptó a Jesucristo así como estaba, ebrio totalmente. Y se acuerda él que fue al altar y aceptó a Jesucristo en ese estado, totalmente borracho, aceptó al Señor Jesucristo. Y después volvió al otro domingo. Ahora ya estaba lúcido, estaba sano. Y nunca más dejó de ir a la iglesia, se convirtió en ese momento. Él cuenta su testimonio. Así yo acepté al Señor Jesucristo, me cambió en ese mismo instante. Nunca más, jamás en la vida volví. Después de ese día, nunca más volvió a beber, dice el hermano. Y así podemos multiplicar los casos de estilos de evangelismo. Este se conoce entonces como el evangelismo testimonial. El otro estilo de evangelismo es el evangelismo intelectual. El apóstol Pablo en el Areópago en Atenas. Le dice, varones, yo me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos porque he andado por esta ciudad y me he dado cuenta que tienen muchos dioses y tienen muchos templos y también hay un templo de un dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocer. Yo soy predicador de ese Dios no conocido. Él es el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, como dijeron también sus profetas o sus poetas, no son profetas, son poetas, porque cita a los poetas. Como dicen sus poetas, en Él vivimos, en Él somos y en Él existimos. Como dice otro profeta, otro poeta, hizo a todos los seres humanos de un solo linaje, de una sola sangre. Este Dios tiene un hijo que fue enviado a la tierra. Se llama Jesucristo, fue muerto, crucificado, el tercer día resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo cita a los epicúreos, a los estoicos. No cita la escritura, pero el contenido es bíblico. Utiliza como referencia o utiliza para fundamentar su discurso las autoridades que ellos tienen, que son los estoicos, los epicúreos y los poetas griegos. Ese es un discurso eminentemente intelectual.
Ese evangelismo se llama evangelismo intelectual en Hechos capítulo 17. Las características de este tipo de evangelismo es inquisitivo, analítico, es lógico, es coherente. Algunas advertencias con respecto a este estilo. No reemplazar el mensaje del evangelio con respuestas a preguntas. Y tener cuidado de no caer en la polémica cuando se lleva a cabo este tipo de evangelismo intelectual. Recuerden, mis hermanos, que todas las personas son distintas, las personas incrédulas, y los creyentes son también todos distintos. Algunos se encuentran más cercanos a Dios, otros más alejados de Dios. Algunos tienen un tipo de necesidad, otros otra necesidad. Algunos serán más receptivos al estilo testimonial, pero otros serán más atractivos al evangelismo intelectual, porque a veces plantean preguntas muy filosóficas. ¿Por qué existe el mal, por ejemplo? Si Dios creó todas las cosas, ¿por qué? ¿Y quién creó a Dios entonces? En ese sentido, se requiere una persona que tenga este estilo intelectual cuando se testifica acerca del Señor Jesucristo. Ninguno es mejor que otro, porque cada uno responde a necesidades y a personalidades y a circunstancias distintas, porque el mundo es muy pluralista, muy diverso. El testimonial no es mejor que el intelectual no es mejor que el testimonial. Son diversos estilos nada más. Se pueden combinar todos los estilos de acuerdo a la necesidad que exista en el momento. Ninguno se debe deslegitimar, se debe tener prejuicio, despreciar, porque todos son diferentes nada más. Y Dios utiliza todos los estilos para ganar a un cierto grupo de personas, como lo hizo el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo se adaptaba de acuerdo a las circunstancias. Se hacía griego al griego, judío al judío, sabio al sabio, para ganar a algunos. El otro estilo es el estilo antagónico, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. La característica de este estilo es que la persona es confiada, es enérgica y también es directo de los asuntos que va a comentar. El apóstol Pedro dice, esto no es tan borrachos como ustedes suponen. Ahí está explicando una verdad. Ustedes dicen que nosotros estamos todos borrachos acá, por eso que todos están hablando de distintas, en idiomas desconocidos. No estamos borrachos, sino que esto es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, de Joel, que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y esto ha ocurrido porque Dios ha aceptado a su Hijo Jesucristo, quien fue muerto por ustedes. Ustedes lo entregaron en manos de pecadores. Ustedes son los culpables de haberlo crucificado y haberle dado muerte. Ustedes lo hicieron, sin embargo, por ignorancia. No es tan acusador como Esteban. Esteban le dice, ustedes son gente dura de cerviz. Siempre resisten al Espíritu Santo. Pero en cambio acá en el apóstol Pedro dice, ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero ahora ya Dios ha pasado por alto la ignorancia de este mundo. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y crean el Evangelio y se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para todos ustedes y también para sus descendientes. Ese es un estilo antagónico. Podemos mencionar más todavía. Esteban, por ejemplo. Esteban es muy acusador. Ustedes son duros de servir, incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. Las advertencias con respecto a este estilo antagónico es que usted se debe asegurar de tener tacto cuando se confronta a la gente con la verdad para evitar ofensas innecesarias. No hay necesidad de ofender gratuitamente a las personas. Como un evangelista dijo en un momento a los incrédulos, le dijo, ustedes son estos, estos incircuncisos, estos perros carechancho, le dijo el predicador. Una persona que escucha un lenguaje de eso dice, el evangelio es tan vulgar, es tan fuerte, es tan agresivo como esto, mire lo que me dijeron. Bueno, son cosas suaves que le dijeron, ¿ah? Hay otras cosas más duras todavía que utilizan para eh,
para comunicar el Evangelio. Bueno, yo diría que este es un estilo agresivo de predicación. Bueno, pero a algunas personas les gusta ese estilo, ¿ah? No es que no lo estoy eh, despreciando ese estilo, ni tampoco lo estoy juzgando, lo estoy evaluando nada más, estoy mencionando una característica de este estilo que es muy agresivo, podríamos decir que es vulgar, pero es un estilo también, y Matt Raleigh no lo mencionó, eso no lo menciono acá tampoco, pero es un estilo que a algunas personas les gusta, porque aquellos predicadores ganan a personas que tienen esa característica, que son de la cárcel, tienen un cierto lenguaje rudo y agresivo, y para ellos ese discurso es significativo, es relevante y es contextual también. Ellos han logrado contextualizarse. Como yo diría, como el profeta Amós. El profeta Amós es un campesino, un hombre también muy rudo en cuanto al lenguaje que utiliza. Por ejemplo, dice, las mujeres gordas de Bazán, aquellas vacas gordas, no le dice mujeres gordas, sino le dice vacas gordas de Bazán, que comen ustedes y beben ustedes y no dejan comer al resto. Son ustedes comilonas y bebedoras, son borrachas. Todo eso le trata el profeta Amós a las mujeres de la aristocracia del reino del norte. Actualmente alguien puede decir, pero eso es muy agresivo, ¿cómo puede ser un profeta de Dios hablando así términos tan vulgares y empleando metáforas faúnicas o metáforas de la fauna, comparando a las personas como animales, como vacas gordas de Bazán? Es que Dios utiliza a todas las personalidades, recuerde, porque todas las personas son distintas y requiere también a evangelistas que también tengan esas mismas características con las finales de ganar a estas personas para el evangelio. De verdad, muchas personas de ellas han sido ganadas para la fe cristiana, desde un estilo intelectual hasta un estilo agresivo, vulgar, todos han sido ganados por el evangelio de Dios y a todos Dios lo utiliza para salvar las almas. Así que no podemos juzgar los distintos tipos de estilos de la evangelización. El otro estilo es impersonal, perdón, interpersonal. Esto lo corregí hace un momento atrás, porque en la mañana, cuando estaba dando esta clase, aparecía ahí impersonal. Quedé con la duda, dije impersonal, pero impersonal es que no hay contacto con las personas. Era interpersonal, ese es el estilo, interpersonal, donde hay contacto, relaciones con las personas. Las características de este estilo interpersonal es que la persona tiene una personalidad cálida, es un conversador, es una persona amistosa. Aquí vamos a ver el ejemplo de esto se encuentra en Lucas 5:29. Aquí nos dice Lucas 5:29. Y le vi que Mateo le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esa es lo que hizo Lucas, perdón, lo que hizo Mateo. Lo que él hizo fue invitar a Jesucristo, invitar a todos sus amigos a comer. Bueno, tenía un recurso económico, recuerde que él era un publicano. Entonces, invitó a toda su gente, hizo un banquete. Ese es el estilo impersonal. La persona es conversador, es amistosa, amigable. Las personas que son extrovertidas, que son fáciles de hacer amigos, son muy cálidas, son muy amables, entonces van a ganar a personas con las mismas características. Las advertencias con respecto a este estilo impersonal es no dejar de decir la verdad por valorar la amistad. La verdad que son amigos, son cordiales, son amistosos, son afables, pero se debe decir la verdad. La presentación del Evangelio implica desafiar por completo la dirección de una persona en la vida.
y esto puede traer fricción en la relación. Naturalmente se va a producir eso, fricción en la relación, por eso es que algunos familiares se alejan de los cristianos que se han convertido en el Evangelio, porque ya el cristiano no comienza a no participa en las mismas actividades de sus familiares incrédulos. En algún momento le va el cristiano a hablar que esa actitud que tiene es una actitud reprochable para las Sagradas Escrituras y detestable para Dios, entonces se produce la fricción natural de, de la luz con las tinieblas. El otro estilo bíblico de el evangelismo es la invitación. La mujer junto al pozo en Juan capítulo 4 es un ejemplo bíblico de este estilo de invitación. La mujer samaritana dice, me parece que tú eres profeta, no será Mesías, y después se da cuenta que el Mesías y va a buscar, o se da cuenta que el hombre que está conversando con ella es más que un hombre judío, y va a la comunidad, a la población donde ella vive, invita a las personas, le dice, vengan y vean, ¿no será este el profeta, el Mesías que nosotros estamos esperando, porque me dijo todo acerca de mí? Vamos a verlo. Ella invitó a otras personas a conocer a Jesucristo. Ese estilo de evangelismo se conoce el estilo de invitación. ¿Cuáles son las características de este estilo? Es hospitalario, relacional, es persuasivo. Las advertencias con respecto a este estilo. Tener cuidado de no permitir siempre que los demás hablen por uno. Hay que estar siempre preparados para responder ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Otro estilo de evangelismo bíblico es lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 9, con Dorcas, quien tejía para los necesitados. Las características de este estilo de servicio es que está centrado en los demás, es humilde, es paciente. La advertencia con respecto a este estilo de evangelismo es, así como las palabras no reemplazan las acciones, esta no reemplaza las palabras. En Romanos capítulo 10, verso 4, 14 declara que debemos hablarle de Cristo a la gente. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y también dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No basta con el servicio social, sino que también debe ir acompañado de la predicación del Evangelio. Ahí está completo el evangelismo. Bien, esos son entonces los distintos estilos o ejemplos bíblicos del evangelismo. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos? ¿Cuál de todos estos estilos ustedes está más, simpatiza más o se siente representado o le gustaría ejercer? No sé si está hablando hermano Rodrigo, tiene el micrófono apagado. Hermano Cristian creo que quiere hablar. Adelante, hermano Cristian. Hola hermanos, buenas tardes. Eh, Mira, no alcancé a escuchar todos los testimonios, o sea, los tipos de ejemplos, llegué hasta el antagónico, pero creo que el testimonial es como la vieja confiable, se podría decir, de la mayoría de los cristianos que venimos del mundo. Siempre uno trata de presentar a Cristo en base a la vida que uno vivió afuera en el mundo en este caso. Exacto, Y de hecho eso genera como que la gente a veces como que la gente uno lo descoloca con eso porque la gente piensa que uno ha estado toda la vida en el evangelio, que uno no vivió tristeza, que uno no conoce el alcoholismo, problemas, no sé, todo lo que se vive en el mundo y cuando uno les comenta que uno estuvo en eso, que lo superó, que Dios le ayudó, la gente empatiza un poco más y es más amigable para poder conversarle. Por lo menos en los casos que a mí me ha tocado, digamos, hablar, o de repente en el trabajo uno comenta algo que uno hizo tiempo atrás y, oye, pero tú no has sido cristiano toda tu vida, y ahí eso genera una conversación también. Así que exacto.
por mi lado, yo encuentro que el testimonial es como de los que más se me acomoda. Excelente, muy bien, hermano Cristian. ¿Alguien más? Hermano El Pablo, pastor Pablo. mire, no, siempre la que más se ve es la forma de predicar como testimonial, pero yo siempre he escuchado, ¿cierto? Y a lo mejor usted igual nos puede decir que la gente cuando alguien predica se dice que tiene que vivir la palabra, como que tener la experiencia de predicar lo que, o sea, de lo que está predicando, como que tener la experiencia, entonces como que casi todos se basan en lo testimonial. Pero ahora aquí vemos que hay distintas formas igual que de entregar el evangelio. Exactamente, sí. Existen una variedad de estilos de evangelismo, porque variedades son las personas que están esperando que se les presente el evangelio. Y variedad también son los evangelistas. Variados son los evangelistas. Pero ustedes pueden, o podemos nosotros, hermanos, variar los distintos estilos. No es que vamos a utilizar uno, sino que se varía de acuerdo a la necesidad. El servicio es muy importante porque el servicio es uno de los roles, el servicio social es uno de los roles de la iglesia. El Pacto de Lausana estableció que el servicio social, la acción social, es fundamental y es parte también de la tarea evangelística. Bien, continuemos entonces. Nuestro rol no incluye. Nuestro rol, quiero ver la hora para no la estamos bien, excelente. Nuestro rol no consiste en juzgar, ese no es nuestro rol. Solo Dios sabe y puede juzgar correctamente. Esto no quiere decir que no debemos juzgar lo que está bien o lo que está mal, ni significa que debemos anular nuestro sentido común y de buen juicio de valores. Significa que debemos desarrollar un juicio razonable, pero no un espíritu condenador. Esto se puede malinterpretar, ¿ah? Juzgar parece que nos está diciendo que eliminemos nuestro sentido común y estas facultades que tenemos de discernir lo bueno de lo malo. Lo que quiere decir en realidad no juzgar es no tener un espíritu condenador. A eso se refiere principalmente. Hay que explicar esto, juzgar. Porque la Biblia dice juzgar con justo juicio. No debemos avergonzar tampoco. Ese no es nuestro rol. El Espíritu Santo atrae a la persona hacia sí. No tenemos necesidad de avergonzarla frente a Jesucristo. La culpa pertenece a un nivel inferior y es una forma potencialmente destructiva de motivación. Además, es un nivel bajo y un método no sostenible para motivar a los cristianos. No se puede avergonzar. Es una pésima forma, una pésima estrategia para el evangelismo y también para motivar a los hermanos. Es la motivación más baja que se puede utilizar. Antiguamente se utilizaba en los colegios, pero ahora ya nadie lo utiliza porque las investigaciones han avanzado sobre ese asunto y ahora eso sería reprochable, condenable, el avergonzar a las personas. Manipular. Tampoco nuestro rol es manipular a las personas para que se conviertan en el Señor Jesucristo. Nosotros no presionamos a la gente para que se someta a Dios. El Espíritu Santo puede convencer mucho mejor que nosotros. No podemos manipular a las personas. Simplemente presentar la verdad. Recuerde que nuestra tarea es sembrar la semilla y dejar el crecimiento a Dios. Y que venga otro después a regar, después otro vendrá a desmalezar. Pero nuestro rol simplemente es eso, sembrar la semilla, hablar de algunas cosas de Jesús, de Nazaret, de algunos hechos del Evangelio y listo. Dios lo hace lo demás. Pero no manipular y forzar a la gente, presionarla. ¿Qué tipo de conversión es esa? No, absurdo una evangelización de esa naturaleza. Salvar. Tampoco tenemos el poder de salvar. Debemos comunicar con la mayor efectividad posible el Evangelio, pero el testigo no tiene la responsabilidad de salvar a nadie. Por lo tanto, si usted en ese encuentro evangelístico con alguien incrédulo le habla del Evangelio y la persona no se convierte, nosotros no nos vamos a desesperar por eso. Tampoco nos vamos a frustrar o nos vamos a sentir impotentes, porque esa no es nuestra tarea. Dios es el que convierte a las personas
y en su momento, en su etapa, porque recuerden, algunos están más cercanos, otros están más alejados. Nuestra responsabilidad es dejar a las personas un- algunos pasos más adelante nada más de la fe cristiana. Nuestro rol no es dar una impresión muy pulida del Evangelio. En el pasado se escribían presentaciones evangelísticas, pulidas para uso de los testigos. En cambio, hoy una presentación de esas características suele violar las normas culturales. Hoy la gente valora el diálogo de forma individual, no desea presentaciones pulidas. Hoy las personas son más escépticas a las presentaciones pulidas. Va a haber un monólogo, eh, textos bíblicos, un esquema de presentación de la Biblia, cuáles son los principios, los pasos creo que son, las leyes, las 4 leyes espirituales, Dios, el hombre, Jesucristo y la fe, creo que son algunos de los principios de la conversión o las leyes espirituales. Algunos son 4, otros 5. ¿No? Y nosotros lo presentamos. Eso no es una forma actual, quizá a algunos le funcionó en algún momento, pero no es una forma de presentar pulido el Evangelio. Ese no es nuestro rol. Esto yo lo digo, hermanos, por experiencia propia, porque cuando aprendí en el Instituto Bíblico Evangelismo Personal, nos enseñaron la presentación del Evangelio. Bueno, yo lo ocupo ahora cuando predico en la calle, pero no el evangelismo personal, sino cuando la predicación de la calle, una predicación es unos 15 minutos, 20 minutos, presentar el hablar de un texto bíblico, llamar a la gente al arrepentimiento. Pero el evangelismo personal no lo uso porque me di cuenta que es poco efectivo, no tiene ninguna finalidad en esta época. Porque le presenté tal cual como lo aprendí en el Instituto Bíblico, lo presenté a mi jefe cuando estaba en la ciudad de Temuco. Y iba en el primer punto, que era la gracia, era Dios, el hombre, Cristo y la fe. Esos eran los 5 puntos de la presentación del Evangelio. Iba en el primer punto y me quedó mirando el jefe y dijo, bueno, ¿esto es un monólogo o qué? Dijo, vas a hablar tú solamente y no me vas a dejar hablar a mí. Y ahí me di cuenta, por experiencia propia, que el presentar el Evangelio de manera pulida, esquemática, estructurada, no tiene ninguna efectividad. En un discurso público, en una predicación, puede servir porque hay un esquema, pero en el evangelismo personal no funciona. Porque en el evangelismo personal lo que se recomienda es el diálogo, hablar, responder preguntas, presentar el evangelio, no responder todos los... Hay preguntas que nos plantean a nosotros y no sabemos qué responder, y no vamos a inventar respuesta en ese momento, hay que reconocer que no sabemos simplemente. Bueno, eso es lo que quiere decir con este punto de dar una impresión pulida al Evangelio. Personalmente, fracasé en presentar esa presentación pulida del Evangelio. Bueno, tampoco es nuestro rol. Ahora, sin embargo, lo dice Mark Raney, en la época de la posmodernidad no es efectivo. Quizá en la época de la modernidad, en la época de los 70, quizás servía, pero ahora ya no. Porque la- los contextos, las circunstancias, las personas, la sociedad cambia. Nuestro rol no incluye emplear argumentos ganadores. La apologética clásica todavía tiene lugar en el contexto postmoderno, pero en la mayoría de las relaciones no tratamos de ganar un debate. La nueva apologética inicialmente requería formular buenas preguntas, no argumentos ganadores. Por lo tanto, nuestra tarea en la evangelización no es ganar un debate, no es emplear argumentos ganadores, no es salir victorioso de la presentación del Evangelio, de que si esto no es una discusión, no es un debate, es presentar el Evangelio nada más, no es no ponerse a debatir con las personas o discutir con las personas, sino presentar el Evangelio nada más. No es nuestro rol, eso sería catastrófico o contraproducente.
En vez de, si nos ponemos a debatir y a tratar de ganar este debate, al final se produce un obstáculo y en vez de dejarlo algunos pasos más adelante la persona de la fe, lo vamos a dejar un poco, algunos pasos más atrás de la fe cristiana, más alejado va a quedar de la gente porque, de Dios, una persona incrédula porque va a decir, los cristianos son muy desagradables, porque ¿qué se creen? Que se saben todas las cosas y que son expertos en temas espirituales y le humillan a las otras personas que no conocen la fe, son muy, muy arrogantes estos evangélicos, por lo tanto no lo voy a escuchar nunca más, porque siempre tratan de ganar su debate, imponer sus ideas. Yo no sé si usted se ha escuchado ese tipo de declaraciones, mis hermanos. No sé, creo que no. Bueno, si nunca lo han escuchado de un incrédulo es maravilloso. Sería genial si no ocurriera eso. El vender, también nuestro rol no incluye el vender. Tendremos mejores resultados si invitamos a la gente a tener una relación vital con el creador del universo, que si le ofrecemos otro programa de autoayuda. Nuestro trabajo no es vender un producto, no es vender el evangelio. Esta doctrina de la prosperidad es una doctrina catastrófica porque incluso ha influido a nuestros hermanos que predican en la calle. En una oportunidad escuché a un predicador de nuestra iglesia. Ven al Señor Jesucristo y Él te prosperará materialmente. Saldrás de la crisis económica en la cual te encuentras. Oh, qué terrible el mensaje. Es verdad, el Señor puede liberarlo de algún problema económico, puede ser, pero, pero que lo va a prosperar económicamente a todos los cristianos y todos los cristianos van a ser exitosos en sus empresas. Y si resulta que al cristiano le va mal en la empresa, le pueden estafar, porque hay hermanos que le han estafado, pastores que tenían una pequeña empresa, lo estafaron con millones de pesos. Terrible. Y si lo estafan, el mismo pastor después decía, me estafaron, no significa nada tener un auto de los más caros, toda la tecnología, una hermosa casa, y jactarse de la empresa que tiene, le está bien, pero si lo estafan, a él lo estafaron, perdió todo. ¿Qué pasa si alguien llegó a la fe cristiana por eso? Pensando que le iba a ir bien en su empresa. Y si fracasa, lo estafan o pasa cualquier cosa con su empresa o la economía falla, qué va a ocurrir con ese hermano? Va a decir el Evangelio es una mentira. Bueno, no es que el Evangelio es una mentira. Le vendieron un producto religioso falso, eso fue el problema. No le presentaron el Evangelio porque en el evangelismo dijimos, en el pacto de Lausana decía, que no debemos ocultarle a las personas el costo del discipulado. Tampoco nuestro rol consiste en ser en un experto religioso en las religiones del mundo. La sociedad actual es muy pluralista. El posmodernismo crece rápidamente. Podemos conocer algunos principios de las religiones y conectarlas con el Evangelio, pero no consiste en ser experto en las religiones del mundo. Ese no es nuestro rol. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, acerca de en qué no consiste nuestro rol? Todo No, mi muy hermano, claro, todo hermano. clarito. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que están ahí. Y no hemos tenido problema de señal porque la semana pasada tuvimos problemas de señal un día jueves, no pudimos hacer la clase, nos retrasamos en cuanto a la fecha, pero ahora cambié de empresa, así que ahora no hemos tenido problema, gracias al Señor. El, nuestro rol, ¿qué incluye nuestro rol? Incluye lo siguiente, dar testimonio acerca de Jesús, ser testigos de Jesús, ser embajadores del reino celestial. Me acuerdo, hermano, de cuando dije embajadores del reino celestial, de, de alguien que se curó
en un recinto de salud mental, en un psiquiatra. El hermano se recuperó, no estaba convertido, pero cuando fue al psiquiatra, le dijo al pastor que pusiera la mano aquí en su cabeza, ni siquiera podía hablar. Y, y después salió y comenzó a participar en la iglesia. Y le dijo al pastor, ¿usted se acuerda de mí? No, no me acuerdo de usted. Yo soy la persona que estaba en el psiquiatra y usted oró por mí. Y ahora yo me sané, me siento muy bien. Me dieron de alta, no de alta, sino que está en un proceso de revisión. Pero salió del libertad, no sé cómo decirlo eso. Salió del psiquiatra un año. Mientras lo estaban investigando, le dieron pastillas para que se lo tomara todos los días. Y comenzó a participar en todos los cultos, tenía todas, participaba en todas las reuniones, muy comprometido a la fe, se veía muy bien. Y después le llegó la oportunidad de volver nuevamente a consultar con el médico y, y conversó con el pastor, le dijo, yo dejé de tomar las pastillas hace tiempo atrás, ya no tomo más pastillas. Y yo no sé qué decirle al doctor, no le quiero decir que abandoné las pastillas porque quizás me rete o me dejen otra vez un año más. Y si le miento, le dijo al pastor, el pastor le dijo, no, usted le va a decir toda la verdad porque los cristianos no mienten. Dígale toda la verdad al médico. Le dijo toda la verdad al médico. ¿Cómo se siente cuando llegó a la oficina? Le dijo el hermano, yo me siento muy bien. Nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Pero tengo que decirle algo muy importante. La persona que usted ve aquí al frente de usted, esa persona ya no existe. O la persona que usted conoció, esa persona ya no existe. La persona que usted está viendo es otra persona. Esa persona que usted conoció, esa persona murió. Aunque le dijo eh, que ahora esa persona era una nueva criatura. Aunque yo soy de este mundo, aunque yo estoy en este mundo, no soy de este mundo, sino que soy del mundo celestial. Y comenzó a hablarle de que era embajador del reino de los cielos o del mundo celestial. Bueno, le dijo toda la verdad, y los creyentes somos eso, somos embajadores, embajadores del reino de Dios. Nuestro rol consiste en proclamar, anunciar el Evangelio, persuadir o convencer. Como lo hacía el apóstol Pablo, trataba de persuadir, convencer a los judíos de que Jesucristo era el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y que Él es el Mesías enviado de parte de Dios y que estableció ya un reino y los tiempos escatológicos ya se han iniciado en la persona de Jesús de Nazaret. Ese es nuestro rol. También en la fase de pre-evangelismo para el evangelismo, nuestro rol consiste en construir relaciones creíbles. Para esto se requiere construir puentes. Los cristianos tendrán que hacer un esfuerzo por relacionarse con quienes están fuera de la familia de Dios. Debemos ir a ellos, no esperar que vengan a nosotros. Una de las maneras en que se puede conectar con la gente perdida es cuando se participa con ellas en las actividades recreativas, en las reuniones de la junta de vecinos. Si usted vive en un condominio, en un departamento, las reuniones de la torre, o en la sede vecinal, eh, para algún cumpleaños, para el Día del Niño, no sé, para Navidad, puede ser también. Ahí están los momentos para poder evangelizar y dar testimonio de la fe cristiana. Eso es construir puentes. Los cristianos nos hemos olvidado esta parte, ¿ah? de, de construir puentes. Quizá, eh, por lo menos personalmente, como me dedico a la educación cristiana a tiempo completo, estoy de lunes a domingo en contacto con solo creyentes, no con personas incrédulas casi cuando voy a comprar nada más. Pero está en esa instancia de la junta de vecinos, con personas incrédulas, eh, en la sede vecinal, ahí puede conocer a personas y y construir puentes, porque el construir puentes es muy importante. Construir puentes para comunicar el Evangelio. Ser una persona también inofensiva con un mensaje peligroso. Donde no existe relación, no hay influencia.
La influencia se da en la relación. La mayoría de los miembros activos de la iglesia tienen pocas relaciones significativas con los perdidos, porque ahora se reúnen entre creyentes nada más. Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Es fácil decir que amamos al mundo, pero amar a un individuo es mucho más difícil. Al mundo es fácil, pero ya amar a un individuo en particular es más complejo. Para ser efectivos en el evangelismo personal, debemos aprender a amar a la gente que hace cosas que pueden molestarnos, o que nos han herido, o que nos tratan mal, o que nos han humillado, bueno, que son hostiles a nosotros. Ahí es complejo. Y la escritura manda a amar en esas circunstancias. La consecuencia de la salvación es que la gente debe cambiar su lealtad. Deben dejar de ser fieles a sí mismos y ser fieles al Señor Jesucristo. En esto consiste ser una persona inofensiva con un mensaje peligroso. Que la vida tenga credibilidad. La gente que nos conoce siempre nos está mirando, incluso cuando no sabemos que nos están observando. Buscar también los encuentros divinos. Hay hermanos que comentan que el Señor le dijo, háblale a esta persona de Jesucristo. Efectivamente le fue a hablar. Y es porque estaba necesitado, pero el Señor le dijo que fueran a hablar. Claro que aquí hay que conocer la voz de Dios, hay que estar justo, hay que tener los oídos despiertos y discernir la voz del Espíritu cuando el Señor habla. A eso se refiere buscar los encuentros divinos. Bien, mis hermanos, creo que no alcanzamos a ver la última parte, la fase evangelística primaria, dar el mensaje. Eso lo vemos en la segunda parte de la clase, mientras ahora vamos a descansar un momento.